Listo. Ya estoy grabando. Voy a iniciar otra vez. Hola. Bienvenidos a la clase número 21, 22 o 21, no recuerdo bien, de la unidad 3, que va sobre la creación y modificación de tablas. Un momentito para verificar que se esté grabando bien y escuchando bien. Y creo que sí. Bueno, sigamos. Vamos con la primera diapositiva, en el cual es la introducción a esto del DDL, que es el DDL. DDL es Data Definition Language, o definición del lenguaje de datos, que es un conjunto de comandos, en este caso de SQL, que utilizan para definir y modificar la estructura de las bases de datos y sus objetivos. Un momento. ¿Listo? Para definir o modificar esos datos y sus objetos, perdón, no objetivos. Tales como las tablas, los índices, las vistas, esquemas. Este es un tema bastante amplio, por lo que las vistas o procedimientos almacenados y triggers y, y tiene muchas formas de realizarse, ya que cada gestor de base de datos tiene alguna forma de configurar esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Es definir cómo se almacenan los datos en sí y no cómo se consultan o manipulan, sino en realidad cómo solo se definen. Los comandos más usados, lo pueden ver en la imagen, son create, alter, drop, truncat y rename, que son simplemente para las tablas. Vamos con los comandos principales que ya les había mencionado. El comando principal, que es create, que creo que no sé si lo habían visto, pero vamos desde cero en esto. Esta crea nuevos objetos de la base de datos como tablas, vistas, índices y etcétera. Alter, que es la palabra lo dice, que modifica la estructura de un objeto de base de datos ya de uno existente. El drop y el truncate, que sirven para lo mismo, ya que ambos se eliminan, pero la diferencia es que el drop elimina un objeto de la base de datos y el truncate elimina todos los datos de una tabla sin eliminar la estructura de la tabla. Es decir, el drop elimina básicamente toda la tabla al momento de eliminarla y el truncate lo que hace simplemente es eliminar todos los datos, pero no elimina la estructura, es decir, deja todos los atributos para poder volver a llenarlos. Eh, Pueden ver el truncate se relaciona mucho con el delete en la base de datos, pero se debe también saber cómo utilizarlos. Vamos con el comando create, cómo crear una tabla con su estructura. El comando create permite crear una tabla, especificando obviamente sus columnas y los tipos de datos y sus restricciones. Como ya habíamos creado ayer, la tabla en Heidi con una interfaz, poniéndole si es nulo, si es único, si es único, o en español, si es nulo o si es único, si es llave principal, si es autoincrementable, si es entero, si es campo de texto, si es booleano, todo eso va en esto del create, ya que crea al momento de hacer esto en comandos, crea la tabla. También se lo puede hacer en la interfaz dependiendo del sistema gestor de base de datos, pero al momento de código se lo puede hacer así. La estructura de esto es create table, el nombre de la tabla, y todos los atributos que nosotros querramos poner a esa tabla. Es decir, en este caso podemos poner el atributo, pongamos de un ID y un nombre. El ID, luego ponemos ID de la tabla y un tipo de dato. El tipo de dato puede ser de varias formas. Puede ser varchar, que es una cadena de texto con una longitud variable, es decir, podemos poner un límite de caracteres. El entero, que es un número entero en realidad. El date, que es para el formato de fechas, esto creo que en programación lo manejan bien. Y el decimal, que son dos valores, es el número decimal con la precisión y el escala. Entonces, puede ser 8 decimales, 8 enteros con 2 decimales. Entonces,
Así se puede hacer esto. Y una restricción, obviamente restricciones dan el tipo de si va a ser nulo, si puede ir vacío, si puede ser único, y si es incrementable y todas estas configuraciones que veremos más adelante. Vamos a ver cómo se utiliza el comando alter, que es para modificar la tabla que ya existe. El comando alter se usa para realizar modificaciones en la estructura de una tabla ya existente, como agregar, eliminar o modificar columnas. La estructura de esto, básicamente, déjenme ver si tengo activado. Sí, tengo activado, disculpe. Para agregar una columna, porque se pueden hacer muchas cosas con este alter, puede agregarse, modificar o eliminar una columna con el alter. Entonces, al agregar una columna, la estructura de esto es poner alter table, el nombre de la tabla, y poner la palabra reservada add, que es de agregar. Agregamos el nombre de la columna y ponemos el tipo de dato que tendrá la columna. Luego de esto, el modificar una columna es lo mismo, es alter table, el nombre de la tabla, y el nombre y la palabra reservada modify column para saber qué columna vamos a modificar de la tabla. El nombre de la columna y el nuevo tipo de dato. No le ponemos qué dato se va a reemplazar, sino el nuevo tipo de dato que va a tener la columna de la tabla, perdón. Y eliminar una columna, que es lo mismo, alter table, el nombre de la tabla, la palabra reservada drop column para saber qué columna vamos a eliminar y el nombre de la columna que nosotros pensemos eliminar. Nos vamos al comando drop o eliminar una tabla, que como hablamos al inicio tiene varias formas de usarse, en el cual el comando drop elimina básicamente permanentemente una tabla de la base de datos, incluyendo sus datos y toda la estructura. Es decir, desaparece toda esa tabla con sus datos y todo de esa base de datos. Esa tabla literalmente desaparece de forma permanente. Como les hablé, hay que tener precaución o tener un aviso o tener en consideración al momento de hacer este comando, ya que no se puede deshacer. No se puede, a no ser que se tenga un respaldo, obviamente, de la base de datos, un respaldo anterior de hace unos minutos o de hace unas horas. No se puede deshacer, no hay como un comando para deshacer ni volver, eso se borra definitivamente y de forma permanente. Ya que una vez ejecutado, se pierde toda la información almacenada de la tabla. Para esto depende de nuestra base de datos si nosotros queremos eliminar y no nos... Entonces, este comando más se utiliza para situaciones de prueba o de simulacros, por decirlo así, o simulaciones, en el cual no necesitemos la tabla y al momento de no necesitarla ponemos obviamente drop table. En este caso pondré empleados, cualquier tabla que nosotros queramos eliminar, se eliminará permanentemente de esta base de datos. En la creación y modificación de tablas, los comandos truncate, que ya había explicado, elimina todos los registros, más no elimina la tabla, ni sus atributos, ni sus configuraciones. Simplemente elimina todos los registros. Como dice ahí, el truncate elimina todos los registros de una tabla sin eliminar la estructura, ya que esto es más rápido que el delete, pero no se puede deshacer y no genera logs, lo que son los logs, los mensajes de salida o los mensajes de advertencia o de error que pueden salir para cada fila eliminada. Simplemente los elimina los datos y no nos genera ese espacio para los logs o saber que está eliminando. Para aplicar este comando, esta palabra reservada, es la palabra truncate, qué tabla vamos a eliminar, table, y la tabla que querramos, en este caso empleados. Simplemente es la diferencia entre delete o drop y truncate, que uno elimina literalmente la tabla de la base de datos y otro solo elimina los datos de la tabla de la base de datos. Y bueno, ahí puedes perder registros y datos, pero la tabla seguirá en uso. Vamos con la creación y modificación de tablas.
Esto tiene muchas restricciones en las tablas, dependiendo de lo que queramos hacer. Estas son las más utilizadas, las que voy a explicar, pero existen muchas más que las pueden usar, pueden investigar y pueden ver para qué sirven. Y obviamente al momento de crear una tabla o la base de datos pueden utilizarlos. Vamos a ver la definición y propósito. El propósito de esto es que las restricciones se van a utilizar para garantizar la integridad de los datos en la base de datos. Esto quiere decir que resguardar la integridad y tanto la seguridad de los datos, ya que no podemos poner, por ejemplo, si queremos poner un varchar que sea único, esto obviamente nos ayuda al que el sistema, o en este caso la base de datos, no se repitan los nombres de las personas y no existan registros en los cuales solapen estos datos y ocupen espacio en memoria o espacios en la base de datos. Entonces estas restricciones son los que nos ayudan en eso. Algunos tipos de restricciones más comunes, como ya bien visto o conoces, son el primary key, que es el identificador único para cada registro, el foreign key, que se establece la relación con otra tabla, que es la llave foránea en otra tabla. Es la misma llave primaria, pero en otra tabla, para que se entienda un poquito mejor. El not null, que asegura, como la palabra dice, que una columna no puede tener valores nulos. Y el unique, que garantiza que los valores de una columna sean únicos, que esto es lo que hablaba sobre que no se repitan tanto el dato, en este caso pues la cédula o el nombre. Y el check, que bueno, yo no uso mucho el check, pero veo que es bastante usado en el campo profesional, ya que asegura que los valores de una columna cumplan con las condiciones específicas. Obviamente te hace un chequeo de tus valores, de tus valores o tus columnas, para saber si es que está correctamente descrito. Eso yo no lo he ocupado, pero en el ejercicio, quizá en el ejercicio operativo lo podemos comprobar a ver cómo funciona esto. Vamos a la creación de claves primarias y foráneas. Esto, la llave primaria, o sea, el primary key, asegura que los valores de una columna sean únicos y no nulos. Obviamente una llave primaria debe ser única, no puede ser repetida, ya que al momento de repetirla se hace una incongruencia entre usuarios. Y no pueden ser nulos, ya que siempre deben tener un valor. No pueden mandar una llave primaria sin valor. Es unas configuraciones que siempre van a ir en las llaves principales. También tenemos la llave foránea, en la cual establece una relación, como ya lo expliqué, entre las dos tablas, vinculando una columna, que en este caso es el primary key, con la foreign key, que es de la otra tabla. Creo que en la imagen se puede observar un poco mejor, explicarlo en la imagen. Como pueden ver, el transactions o transacciones, el primary key es la línea de transacción. Y también tenemos la tabla customers o usuarios o clientes, como lo quieran ver. Esto tiene también una primary key, que es el customer ID. Pero como vemos en transacciones, también existe una columna que se llama Customer ID, que es el mismo nombre y tiene los mismos IDs que tiene el Customers. A esto se le llama Foreign Key, que nosotros mismos lo declaramos, ya que esto ayuda a que estas dos tablas se puedan relacionar. ¿Cómo se pueden relacionar? Como ya lo hemos visto en estos días y en todas las clases, se los puede relacionar tanto como un where como un join. Por estos IDs se pueden relacionar y unir. Vamos a la creación de llaves primarias y foráneas para ver cómo se hace esto de nosotros mismos hacer que la llave sea principal o la llave de la otra tabla sea foránea. Para esto, primero el comando normal y siempre se hace es el create table. En este caso crearé departamentos y bueno, le ponemos un ID, en este caso todos los atributos. Bueno, la mayoría de atributos siempre se les pone el nombre de la tabla _ID con una estructura de camel case, pero depende ya de cómo les guste a ustedes. Eso es obviamente sí, pero de forma profesional existen reglas y normalizaciones en las cuales es esencial poner el nombre de la tabla
y el atributo que es, y también con una estructura del camel case. Bueno, departamento se abrevia en dep-id. Obviamente este va a ser el ID. El ID siempre va a ser entero, nunca puede ser decimal ni varchar o cadena de texto. Y le ponemos que esta va a tener, por ahora, solo va a ser primary key. Y obviamente las otras configuraciones que le hablé, que tiene que ser unique, no nula, pero bueno, por ahora solo para entenderlo vamos a hacer esto. También vamos a poner otro atributo que va a ser el nombre del departamento con un varchar o una cadena de texto con un límite de caracteres de 100. Entonces tenemos nuestra tabla de departamentos. ¿Cómo la vamos a vincular con la tabla de empleados? Vamos a crear lo mismo. Vamos a ponerle un ID a empleados haciendo un primary key, que es en este caso es la llave primaria de empleados. Y luego, bueno, vamos a poner a empleados un nombre que va a tener un varchar de 100, un límite de caracteres de 100 en este caso. Y luego vamos a hacer el que empleado tenga un departamento de empleados donde es que trabaja y va a ser entero. Así que esto se va a dividir por esto. Y simplemente para hacer nuestra llave foránea, en este caso, simplemente se tiene que poner la palabra reservado foreign key y decir de qué queremos hacer nuestra foreign key. En este caso vamos a llamarla, a nuestra foreign key la vamos a llamar empleados-departamentos ID. Así es como nosotros la vamos a llamar en esta tabla. No es que se llame así el ID del primary key de departamentos, pero en este caso nosotros la vamos a llamar así para saber que esa es la foreign key tanto de empleados como de departamento. Luego de saber cómo lo vamos a llamar, se pone la palabra reference, que es para referenciar de dónde viene nuestra llave principal o foránea. Ponemos de la tabla de departamentos, que esto tiene que ir tal cual el nombre, departamentos, y entre paréntesis se pone de cuál atributo de la llave, cuál atributo de la tabla de departamentos queremos que se relacione para que sea nuestra foreign key. Entonces se lo llama a departamentos-id, que es el primary key de departamentos. Entonces así, con esta estructura, se puede relacionar las tablas, tanto como llave primaria y llave foránea. Ahorita para modificar la llave primaria y la llave foránea, ¿para qué sirve modificar la llave primaria en este caso? Hay varias cosas a tener en consideración en esto, ya que el modificar la llave primaria o foránea sirve, pero si es que hay un obstáculo o alguna condición que se solicitó, ya que al momento de hacer la llave foránea principal, la base de datos guarda esto así, y al momento de modificar, obviamente podemos tener algún error o podemos tener que hacer algunos cambios en la base de datos. ¿Para qué serviría esto? En el tal caso que se dé, que la llave primaria es uno de los elementos obviamente más importantes en el diseño de la base de datos, ya que esta asegura que la unicidad y la integridad de los registros en una tabla. Y modificar una clave primaria puede ser necesario en situaciones específicas, como ya lo mencioné. Esto tiene que ser bajo una solicitud, no simplemente porque nosotros lo querramos así. Entonces, vamos a ver los detalles de por qué y cómo modificar una clave primaria. Para modificar una clave primaria, simplemente como vimos en un comando anterior, que es el artel table, que es para modificar la tabla. Aquí existen varias palabras reservadas para poder hacer esto. Primero, bueno, alter table, de qué tabla vamos a hacer la modificación, en este caso de empleados. Y también vamos a ponerle que add constraint se le va a agregar un nuevo elemento que con la palabra constraint se pone para que saber cuál es el nuevo dato y cuál es que lo vamos a llamar. Se le llama PK, porque al momento de modificar, vamos a ver que si es una primary key o una foreign key o FK. Entonces vamos a hacer que el email sea una primary key. Le ponemos así para saber que esa va a ser el nombre de nosotros, que va a ser para saber que es nuestra llave primaria. Y le ponemos la palabra reservada primary key y entre guión el atributo o el campo que va a ser nuestra
primary key, en este caso empleados-email. Entonces supongamos que la tabla empleados se quiere cambiar a la tabla de la llave primaria, el empleados ID, al email. Y sí, asumimos que el correo electrónico es uno para cada empleado. Obviamente, tanto el correo, la cédula, como el nombre completo de cada persona son únicos. Entonces, cualquiera de estos puede ser nuestra llave primaria. La mayoría lo vincula solamente al ID, así que no es mucho problema en eso de identificar cuál es la principal o la secundaria, o la foránea, digo, ya que es única. En este caso, siempre que se crea una tabla personas, la llave principal es la cédula. También se puede poner un ID, pero es algo de un desperdicio, ya que la cédula nunca se va a repetir. Vamos con tabla con varias restricciones, que esto es ya una forma de hacer una tabla nosotros mismos con todo lo que vimos ahora en esta clase, que es el Create Table. Vamos a crear una tabla llamada productos. Vamos a poner un ID, en este caso va a ser entero y va a tener primary key. Vamos a poner un nombre de producto con un varchar o una cadena de texto de un límite de 100 y no va a ser nulo con la not null. Vamos a poner un precio con un decimal, cual va a tener 10 enteros y 2 decimales. Vamos a chequear que siempre el precio del producto sea mayor a 0. Para esto funciona el check. Chequea que siempre cumpla esta condición. Entonces, si nosotros ponemos el precio de un producto que sea $0 con 0 centavos, al momento de hacer el check, te mira si es mayor a 0, y si no es mayor a 0, no te lo deja poner o no deja guardar el dato. Así que para esto sirve el check. Es como una condición en la cual al momento de crear la tabla no necesitas especificar, sino que literalmente lo puedes hacer directo en SQL. Otro que es el stock de los productos, que va a ser entero. Le vamos a poner que por default, cualquier producto que se cree en stock, que por default esté en 0. Y esto de 0 y 1, ya lo hablamos en las clases pasadas, que es el estatus del producto, que si está activo o inactivo. En este caso va a ser si hay productos en stock, todos van a estar desactivados, y si están activados va a ser 1. Lo podemos cambiar, pero en default van a ser 0. Y también un producto de categoría, que ID, que es otra tabla. En este caso, el producto de categoría ID va a ser un entero, porque va a ser nuestra llave foránea de otra tabla llamada categorías. Ahora vamos a hacer nuestra llave foránea, poniendo la palabra específica foreign key y llamarla como nosotros querramos, prod categoría ID. Y vamos a decirle referencias, de qué tabla quieres que se referencia, de la tabla categorías y de qué atributo, en este caso de categoría ID. Entonces con prod categoría ID podemos hacer la unión de estas dos tablas y podemos hacer un join, un where, como hemos visto en clases anteriores. Vamos a ver los objetos de la base de datos, que son tablas, en este caso, que almacenan los datos en filas y columnas, como pueden ver en el diagrama. Los índices, que mejoran el rendimiento de las consultas, que son, como pueden ver, el primary key, el foreign key, el string, el long. Bueno, esto es un modelo lógico. Las vistas, que esta la verán en unas clases posteriores con otro compañero, que son para ver tanto los triggers como las vistas, que son para consultar, para consultas almacenadas, para simplificar las operaciones complejas. También hay esquemas que agrupan objetos en la base de datos, y los triggers, que son los más importantes, que son acciones automáticas basadas en eventos. Estos son bastante importantes, ya que nos libran de hacer alguna experiencia de usuario, por decirlo así, ya que los triggers nosotros mismos los programamos y podemos comprobar que funcionen de manera adecuada y no esperar de un humano o algún usuario que nos verifique si está realizando bien esta acción. En el esquema que podemos ver es un modelo lógico, como ya habían realizado anteriores,
que en este caso ya es un modelo, por decirlo de alguna forma, profesional, ya que tiene varios campos que son el model link, el model type, el model link, la class link y el sitio. Entonces, estas son las conexiones que siempre van a pedir en una base de datos. No siempre se van a hacer solo tablas y decir, bueno, ya lo van a entender. No, la mayoría de profesionales lo que hace es explicarlos de forma estructurada y limpia. Entonces, podemos obtener un modelo con un primary key. Entonces, se va a hacer el modelo, el link del modelo, y esta se va a unir en el sitio como llave primaria en el Business Unit to Site Link. Entonces, esto va a tener todas estas llaves foráneas que son el FK de todas las que ven ahí y se van a unir acá. Y bueno, esto es más para que tengan en consideración del crear un esquema, puedan explicarlo de esa manera porque base de datos es abstracta en el sentido de que cualquiera puede tener su sentido de la percepción de diferente forma. Entonces, al momento de explicarlo a nuestro punto de vista de esta forma, puede entenderlo de alguna mejor forma. Vamos a ver los tipos de datos que son comunes en esto, de las tablas. Tenemos los numéricos, que son los int, enteros, decimales y float, que son flotantes. La diferencia de decimal y flotante, creo que ya la han visto en primer ciclo, que float obviamente tiene un límite de restricciones y decimal es un poco más extenso. Entonces, también tenemos los tipos de texto, que son varchar, que son con un límite bastante extenso el varchar. Luego el char, que es un límite un poco menos reducido, y el text, que es un límite aún más extenso que el varchar. Esto dependiendo de nosotros qué queramos poner. Por ejemplo, si queremos poner una descripción de un producto, siempre vamos a escoger varchar, ya que esto nos limita a una capacidad de 255 caracteres, creo que es. Si estoy mal, me corrigen. Y text es para algo más, aún más grande, ya que limita en muchos más caracteres. También tenemos datos como fecha y la hora, que esto va con date, y data time. El date simplemente te devuelve la fecha de aquí del año, en este caso, con mes y día. El data time te devuelve a la hora, y el timestamp creo que es la fecha del sistema. Entonces aquí se puede usarlos como nosotros pensemos que esté de forma correcta. Y lo más importante es que son los booleanos para el tema del estatus, que puede ser activo o inactivo. Entonces esto puede ser un tiny thing, que es booleano, en este caso, 0 y 1. Un momentito, por favor. Listo. Esto se puede hacer con la estructura de create table. Ponemos un nombre de la tabla cualquiera y vamos haciendo. Entonces el ID, como siempre les dije, va a ser ID y un primary key. El nombre o cualquier registro que nosotros queremos poner como nombre, apellido, usuario, puede ser un varchar, limitándole. Obviamente esto hay que saberlo, pensar o razonar o poner de forma lógica, que hay nombres que son bastante extensos, que son bastante cortos, entonces este límite puede depender de eso. Y que no puede ser nulo. También tenemos la fecha del registro, que va a ser un date, que va a devolver una fecha en sí. Le vamos a poner que por default sea un current date. El current date lo que devuelve es la fecha del sistema, es decir, del sistema puede ser de la computadora o del servidor que estemos usando. Entonces esto devuelve la fecha y la hora de ese momento que se creó, que se puso clic, guardar. Y vamos a poner la palabra activo como un booleano y que por default esté activo en 1. Una de las mejores prácticas
al usar este tema es siempre hacer copias de seguridad antes de ejecutar comandos como puede ser el drop o el truncate. Hacer las copias de seguridad o tener un backup de la base de datos siempre es importante. Aún así, si no se utilizan estos comandos. Otro es utilizar las llaves primarias y foráneas adecuadamente para establecer relaciones entre tablas, ya que como lo comenté, por ejemplo, si tienen alguna columna o algún atributo de una tabla en la cual ustedes piensen que puede ser primaria o foránea, tienen que saber razonar el por qué es foránea y no simplemente ponerla, ya que esto en el campo profesional no se utiliza así. Por eso están las normas y la materia específicamente esta que les enseña a saber cómo utilizar esto. Vamos a definir también las restricciones en la integridad desde el principio para evitar errores de datos. Entonces, desde el principio, al momento de obtener los requisitos del usuario, los requisitos del sistema, tanto como requisitos funcionales o no funcionales, desde ahí tenemos que tener claro cómo es que va a ser nuestra base de datos. Luego de pasar por un diseño físico y pasar por el diseño lógico, y a través de la normalización de datos tenemos que tener una asertividad, diré un dato que quizá no es válido, pero un 60-70% de efectividad en que nuestra base de datos va a funcionar. El 30 o 40% que resta son la corrección de errores al momento de aplicar esta base de datos en forma ya práctica. ¿Por qué es importante estudiar DDL, los joins, las consultas y las bases de datos? Las bases de datos son básicamente el corazón de los sistemas de información, ya que sin una base de datos esto simplemente no funciona, ya que esta es la conexión o el cerebro de donde se extrae la información de para cada sistema. En un momento. Entonces, otra de esto puede ser donde la gestión de los clientes, hasta para las transacciones bancarias, depende de una base sólida de una base de datos. Al momento de hacer esto, de los bancos hay que tener mucho cuidado, ya que los bancos no solo manejan una forma de extraer los datos con una sola base de datos, ya que son demasiados o una cantidad de datos muy extensos. El aprender DDL, joins y consultas de SQL te prepara para diseñar, consultar y mantener las bases de datos eficientes y funcionales. Como pueden ver en la imagen, existen servidores corporativos, que estos lo son los bancos o el departamento, en este caso los cuartos, saben decir, hay un cuarto donde hay muchos servidores en los cuales guardan toda la información. Entonces, esto se puede dividir en varias ramas, como la primera puede ser la LAN, que tiene el sistema base, el departamento, una red departamental, que quizá ese departamento maneja Oracle, y otro departamento de desarrollo que maneja Unix. Y puede haber otra, el departamento de producción que trabaja con Informix. Y también, como no, se puede vincular con datos no relacionales. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esto, de que la base de datos está en todos lados, está en cualquier departamento, puede vincularse con también datos planos como JSON, que son los datos no relacionales, o vincularse a un sistema LAN en la cual se puede configurar este servidor corporativo. ¿Por qué es fundamental aprender esto ahora? Básicamente, son fundamentos para el futuro, en este caso, para la carrera. Conocer cómo estructurar los datos de DDL les permitirá construir sistemas sólidos desde cero. Entender esto de las consultas y los joins es esencial para trabajar con datos complejos.
También para sistemas avanzados, ya que en ciclos superiores, específicamente creo que es en sexto ciclo, enfrentarán algunos desafíos un poco más avanzados que esta materia, que son vinculadas con bases de datos distribuidas y replicaciones. Esto entraré un poco en este tema más adelante porque quiero que sepan cómo se puede lograr esto con base de datos, ya que base de datos no, simple es una materia, no simplemente es una materia de relleno, sino que es la base tanto para programación, tanto para sistemas distribuidos como para programación paralela y también como para materias de itinerario como minería de datos o machine learning, aprendizaje automático. Entonces, es muy importante en realidad. Y las habilidades demandadas para esta materia, obviamente es SQL, es una de las competencias más sólidas en el mercado laboral. Al nosotros de manejar SQL, nosotros podemos realizar muchas cosas, como vieron en el momento de las prácticas de las clases pasadas. Podemos realizar muchas cosas, muchos filtrados, muchas uniones, muchas consultas, y esto es una competencia de las que más solicitan al momento de hacer una hoja de vida en el mercado laboral. Es muy importante que la maneje. Vamos a dar una pequeña introducción a esto que les dije de las materias de sexto, para que tengan en consideración cómo puede manejarse, que es sistemas distribuidos. ¿Qué es un sistema distribuido en sí? Un sistema distribuido es un conjunto de sistemas independientes que parecen un único sistema cohesivo al usuario. Esto guarda estrecha relación con el Internet, con cualquier red y con cualquier forma de conexión en este caso, ya que, ¿cómo imaginan ustedes que el Internet llega a sus casas? El Internet llega a sus casas a través de cables submarinos y cables por aire. Esto es lo que une el mundo, tanto por continentes, por países o por diferentes ciudades. Estos tipos de cables es un sistema distribuido, ya que actúan como un solo sistema en sí. Aún así, estén a kilómetros o millas de distancia. Entonces, las bases de datos distribuidas son fundamentales para garantizar la disponibilidad y rendimiento en el tiempo real. Vamos al tema de la replicación. ¿Qué es una replicación en sí? Una replicación es un proceso en el que una base de datos se copia en múltiples servidores para garantizar la consistencia y disponibilidad y la redundancia de datos. Esto va vinculado a los sistemas distribuidos. Es decir, el ejemplo más básico que vengo diciendo es de los bancos. Como un banco de aquí que esté su central en Guayaquil, como puede ser el Banco Pichincha, que tenga su base principal en Guayaquil, ¿cómo puede saber las transacciones que nosotros estemos haciendo en un cajero o aún en una central de Loja? En este caso de aquí de la ciudad de Loja. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos que está replicada en esa central y también los cajeros están vinculadas a esa base de datos de esta central de Loja. Y así tienen por todas las ciudades una central de datos que se replican con la base de datos principal que está en Guayaquil. Es por eso que al momento de hacer ustedes una transacción muy grande para algún banco, esto les pide una confirmación, ya que la replicación básicamente es copiar lo que hace tanto el sitio de la base de datos de Loja hacia Guayaquil y asimismo hacia todas las bases de datos de todo el Ecuador en este caso, ya que creo que Pichincha está por todo el Ecuador. Bueno, considerémoslo así. Entonces, si haces una transacción en Loja, esto te pide un acceso o una verificación para poder realizar esta replicación en todas las demás, ¿cómo era? En todas las demás, hay los demás bancos que hay en todo el país, en este caso en el banco de Pichincha. Entonces, esto es lo que hace la replicación. Y así es como funcionan las transacciones de los bancos y es muy importante conocerla.
¿Por qué es importante? Básicamente por la alta disponibilidad. Si un servidor básicamente falla, los demás van a seguir operativos. Es decir, si un servidor, pongámoslo en este transcurso de los cortes de luz o la crisis energética que estuvo pasando Ecuador o sigue pasando, al momento de tú querer retirar dinero en algún cajero que no tenga electricidad y no funcione y no lo puedes hacer, ¿cómo sabe otro cajero que tu cantidad de dinero o cuánto retiraste? Esto es por la alta disponibilidad, ya que si esto es una red de nodos, un nodo cae, los demás siguen operativos, así que no es posible que esto falle. Y para esto sirve la replicación, también para la escalabilidad, que permite que varios usuarios accedan simultáneamente desde diferentes ubicaciones. Esto también puede ir vinculado a... Esto puede ir vinculado a lo mismo de los cajeros o aplicaciones de celular, como pueden ver en aplicaciones, por ejemplo, la banca móvil de algún banco, permite que se abra su cuenta en diversos dispositivos, pero tiene un límite. Entonces, esto va en escalabilidad, que permite que varios usuarios puedan acceder diferente simultáneamente desde otras ubicaciones, como también pueden hacer una transacción de Loja y al mismo tiempo hacer una transacción desde Guayaquil, o como pueden hacer una transacción desde otro país. Y la resiliencia, que protege contra la pérdida de datos. Es decir, tu cuenta nunca se va a perder. Tu cuenta o tus datos siempre están reservados con un respaldo, porque, como pueden ver, esto es una demanda muy gigantesca al momento de hacer una pérdida de datos, así que esto es muy, muy, muy importante, la verdad. Vamos a ver los tipos de replicaciones que hay. Existen dos tipos de replicaciones, que son replicación homogénea y la replicación heterogénea. La replicación homogénea básicamente ocurre entre sistemas de base de datos que utilizan el mismo software o el mismo sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, la replicación entre múltiples servidores que ejecutan MySQL o que ejecuten PostgreSQL. Como se puede ver en la imagen, esto quiere decir que va a haber, en este caso, la empresa master o la empresa principal maneja SQL Server. Y la replicación homogénea quiere decir que el nodo o o la base de datos que está replicada en otra ciudad tiene que manejar el mismo sistema gestor de base de datos, que es SQL Server. Entonces, una replicación homogénea lo que hace es manejar toda la red de base de datos y las replicaciones con el mismo sistema gestor de base de datos o con la misma base de datos para evitar esto, complicaciones o algunos errores. También existe la replicación heterogénea, en la cual, bueno, veamos primero las características de la homogénea, que son que en la alta compatibilidad, porque manejan el mismo sistema gestor de base de datos entre nodos replicados. También tenemos el que verifica la configuración y el mantenimiento, ya que no necesariamente tenemos que volver a configurar o ver cuál sistema de gestor de base de datos fue el que falló. Y también es ideal para que los sistemas centralizados o con un único proveedor de software, es decir, a veces hay empresas de software que manejan simplemente MySQL. Al momento de hacer esto, es ideal para que los sistemas tengan un único proveedor de software y no tengan diferentes, ya que algunos manejan también bases de datos no SQL. Las ventajas de esto es una fácil comprensión o implementación. Disculpen. Otra ventaja, que hay menores problemas en compatibilidad, ya que manejan el mismo sistema gestor, y conflictos en los datos, ya que salen de la misma forma. Y la principal y la única que veo desventaja en la base de datos homogénea es que dependen del mismo sistema gestor de base de datos en todos los servidores o replicaciones. Si alguna empresa o alguna sucursal se dicta o ve que pueden ahorrar un poco más de dinero o simplemente les gusta usar otro sistema gestor, van a tener esta desventaja de que no van a poder realizarlo. Y entonces para esto se creó la replicación heterogénea, que como ven es lo mismo,
de la replicación homogénea, simplemente vinculado a que esto es en otro sistema gestor de base de datos. De un momentito. Entonces, la replicación heterogénea ocurre entre sistemas de base de datos que utilizan un diferente gestor de base de datos. Es decir, la replicación entre servidores que ejecutan, digamos, MySQL y Oracle. También pueden vincularse entre bases de datos tanto relacionales como no relacionales. Este es un gran avance y una gran implementación, ya que cada base de datos o cada empresa que crea una base de datos puede vincularse con otra replicación o con otro servidor sin la necesidad que sea el mismo sistema gestor, el mismo lenguaje de SQL, ya que pueden ser bases de datos no relacionales. Y esto ayuda a mucho a que esto siga expandiéndose y la tecnología siga aún siendo un poco más avanzada en esto. Como pueden ver en la imagen, SQL Server es el máster de la empresa Master y gracias a la herramienta que es Symmetric DS, nosotros podemos hacer una replicación heterogénea a un nodo con Postgres y además que trabaja con Ubuntu. Sin la necesidad de crear, en este caso, no sé si conocen Docker, que Docker es como una máquina virtual, una virtualización de lo que tenemos en un pequeño contenedor. Entonces, sin la necesidad de esto, nosotros podemos usar diferentes bases de datos o diferentes sistemas para poder conectarnos a la principal. Unas características de esto es que permite integrar diferentes tecnologías para que sistemas sean más versátiles. Entonces, requiere herramientas o middlewares para manejar la traducción de datos y operaciones, que esto es bastante importante, ya que se debe transformar los datos tanto de relacionales a no relacionales. Unas ventajas de esto es que tiene mucha flexibilidad para combinar las tecnologías. Puede ser útil en entornos donde las aplicaciones requieren diferentes tipos de bases de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre vamos a usar MySQL, no siempre vamos a usar Mongo, no siempre vamos a usar MariaDB, sino que existen muchos diferentes tipos de base de datos. Y las principales desventajas que se le ve a esto es que es la complejidad en la configuración. Es muy complejo configurarlo en el sentido de que lleva demasiado tiempo hacer la configuración óptima de estos datos o estas configuraciones del sistema. Y es un mayor riesgo para conflictos de base de datos, aunque debido a diferencias en las capacidades de los sistemas gestores. Como les comenté al inicio, cualquier sistema gestor de base de datos tiene sus propias configuraciones. Entonces, el querer unirlos a diferentes de varias empresas causa un conflicto o un riesgo de diferencias en esas configuraciones, ya que guardan diferentes capacidades de sus configuraciones. Un ejemplo real de esto es el problema de un banco, como ya hemos venido hablando durante toda esta clase, ya que si todos los usuarios de un banco accedieran a una única base de datos, habría problemas, como cuál la lentitud en el procesamiento y el riesgo de fallos y pérdida de información. Y la solución a esto con la replicación es que cada sucursal tiene una copia de la base de datos. Cuando un usuario realiza una transacción, esta base de datos se sincroniza con todas las réplicas. Entonces, así todas las bases de datos tienen la nueva transacción del usuario. Como pueden ver aquí, así es como funciona esto. El usuario entra a la aplicación, en este caso el cajero o aplicación del celular, manda la petición al servidor. Esta petición va a la base de datos y la base de datos principal, como tiene muchas réplicas, estas se replican y esa transacción se guarda en todas las bases de datos. ¿Qué les va a hacer? ¿Por qué les expliqué esto y por qué les explico DLM? Estas son unas habilidades para el futuro, ya que al estudiar las bases de datos te prepara para diseñar sistemas complejos, como bases de datos distribuidas, que es en este caso la replicación, u optimizar el rendimiento mediante los índices y particionamiento y replicación.
Y lo más importante y lo que ahora está de moda es trabajar con el Big Data, que son sistemas escalables y globales, que son demasiado extensos. Estas habilidades son una base para avanzar en temas como replicación en tiempo real, base de datos en la nube, que esto lo van a ver en sexto ciclo. Hay una materia que se llama Cloud Computing o computación en la nube, que va relacionada con las bases de datos en la nube, y sistemas de alta concurrencia. Los sistemas de alta concurrencia va a ir vinculada con programación paralela que les darán en séptimo ciclo y es bastante importante que la conozcan. Así que yo por eso esta clase me adelanté un poquito más a algunos ciclos, ya que para que vean el poder de las bases de datos y lo que se puede lograr con estas. Bueno, eh, esto es todo por las diapositivas. Haremos una pequeña prueba, digo, una pequeña práctica guiada que la voy a hacer yo para que quede en la clase. Nos tomaremos unos 10 minutos, que sean las 4, para iniciar con esto.
Bueno, ya lo vimos. Vamos a abrir HeySQL que venimos trabajando. Ustedes pueden abrir Workbench, creo que estaban usándolo. Y vamos a iniciar con una parte práctica de esto. Es la tabla de alumnos que ya habíamos creado y configurado ayer con las consultas del tema de ayer. Vamos a hacer unas nuevas consultas. Déjenme revisar si se está grabando y si es que se está compartiendo bien. Permítanme un segundito. Listo. Ahora vamos a iniciar. Vamos con la práctica guiada, que el objetivo general es utilizar y extender las bases de datos que fue proporcionada, aplicando los conceptos de esta clase de DDL de manera incremental, desde cero a un nivel un poquito más avanzado. Vamos con los preparativos iniciales, que creo que ya todos tienen cargada la base de datos de curso.sql, así que simplemente vamos a iniciar esto vamos a poner primero revisión de tablas con el comando show tables o tables. Entonces, si nosotros ejecutamos esta consulta, podemos ver todas nuestras tablas, que en este caso son 6, alumnos, clientes, productos, proveedores y ventas. Vamos a explorar una estructura inicial por cada tabla. Es decir, vamos a usar el comando para describir cada uno. Vamos a escribir describe. Vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso alumnos. Alumnos. Ejecutemos esto. Y podemos ver cómo nos trae la descripción de esta tabla. Es decir, nos traen los campos que son alumno ID, nombre, que tiene ese entero, un signig, que no puede ser nulo, que es un primary key, que por default está null y es autoincrementable. Vamos a hacer varias de estos. Vamos a describir la tabla más grande que tenemos aquí, que es ventas detalle. Y describimos esta. Como pueden ver, todos los atributos de esta tabla todos los tienen diferentes configuraciones. Uno tiene big int, que son para enteros un poco más grandes, que no son, ninguno va a ser nulo. Este es primary key, va a ser el default son ceros, este no tiene default null y es autoincrementable. Vamos a hacer una última, que va a ser de productos, en la cual pueden ver que tienen medium, mint, que son un entero un poco más pequeño de 8, que se puede poner hasta 8, obviamente. Autoincrementable, varchar, tinyInt, para ese el status, que siempre va a estar inactivado. Un decimal y un entero, que es la llave foránea. Entonces, una vez revisado esto, vamos a crear una tabla básica. Vamos a crear una tabla llamada sucursales. Vamos a crear tanto el ID, el nombre, como la dirección. Vamos a poner create table sucursales. Esto queda así. Vamos a poner sucur ID, como siempre, respetando el camel case. Vamos a poner como primero que sea auto increment. Para que sea autoincrementable, vamos a poner que sea primary key. Luego, vamos a poner un sucursal nombre, un nombre de este sucursal que va a ser varchar con un límite de 70. No, vale 100, para que un campo tenga 100 y que no pueda ser nula, not null. Y por último, una sucursal dirección.
que también va a ser varchar y va a ser un límite de 300 caracteres. Este puede ser nulo, ya que no todas las sucursales van a tener la dirección, ya que alguno puede ser afuera de la ciudad y no tiene alguna dirección. Vamos a ejecutar esto. Y podemos ver que si refrescamos, aquí aparece sucursales, que aún está sin datos, pero aquí ya se creó. Y como pueden ver, aquí está todas las configuraciones que ya hicimos. Se puso llave principal, entero, con tal longitud, autoincrementable, está null, que permita los nulos, y todo lo que pusimos en esta creación. Y bueno, ahora vamos a crear otra tabla un poco más extensa que se llame empleados para que se vincule con las sucursales. Cada empleado va a tener una sucursal a su disposición. Vamos a poner create table empleados. Vamos a poner así. Vamos a poner aquí así. Vamos a poner empleados ID, que va a ser entero, auto, incrementable y primary key. Vamos a poner otro que es emp nombre, que va a ser varchar de 50 y no nulo, que no puede ir vacío. Vamos a poner emp apellido, que va a ser varchar lo mismo de 50 y no nulo. Vamos a poner empleado fecha, para saber la fecha de ingreso a la que ingresó la empresa. Vamos a poner que sea date y que no sea nulo, que siempre ponga la fecha. Vamos a poner un empleado. Vamos a poner la vinculación de esto. Va a ser su cruzado ID. Vamos a poner que sea solo entero. Entonces, esta va a ser la unión de la tabla sucursales y unión de la tabla sucursales y empleados. Empleados. Listo. Entonces vamos a hacer la foreign key. Vamos a poner constraint fk guión bajo empresa, empleados digo, sucursal, va a ser como lo llamamos. Vamos a poner foreign key. Vamos a llamar a nuestro atributo en el cual referencia. Y vamos a referenciar references, la tabla sucursales con el ID de nuestra primary key. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, podemos ver cómo se creó. Ahora vamos a recargar. Y si nos vamos a la tabla empleados, podemos ver cómo se crea tanto el ID como la llave foránea, en el cual en esta imagen mismo dice que es una llave foránea. Como pueden ver, aquí está la unión de las tablas. Y así es como se hace la unión de tablas con IDs o primary y foreign key. Vamos a ingresar algunos datos en sucursales como empleados. Ahora vamos a insertar. Insert into en sucursales.
Vamos a ponerle que atributos, vamos a ponerle que el subnombre, creo que sí estaba, subnombre. Y también el subdirección, vamos a agregar. Vamos a poner valores para ver qué vamos a agregar. Y vamos a llenar con los datos que va a tener. ¿Cuántos datos? Vamos a ponerle 2 datos. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. En este caso pongamos sucursal Loja. Vamos esto avenida universitaria. Universitaria Loja. Sucursal Quito. Digamos avenida Amazonas, coma, Quito. Vamos a ejecutar esto para que se llenen los datos. Vamos a ver en la tabla sucursales. Aquí están los datos que nosotros obtuvimos ahora. El ID, como pueden ver. Y bueno, vamos a ingresar. Vamos a hacer lo mismo de acá arriba. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a cambiar aquí que con empleados. Empleados vamos a llenar el emp nombre, el emp guión bajo apellido, el empleado guión bajo fecha de ingreso y el emp guión bajo sucursal ID, que es la llave foránea. Vamos a poner valores, vamos a poner mi nombre, yo voy a ser un empleado, vamos a poner Lohan, vamos a poner otro atributo, que el apellido es la fecha de ingreso, vamos a poner entre comillas 2024 guión 0110 y vamos a poner que se relacione este con el ID 1 que voy a hacer de la sucursal de Loja. Ahora vamos a llenar lo mismo. Vamos a poner que aquí sea de la fecha 2023, del 06 del 15. Vamos a poner que este pertenezca a la sucursal 2. Y vamos a poner que aquí sea Juan Pérez. Entonces, así con estas dos relaciones, tanto del ID 1, yo perteneceré a la sucursal de Loja, y el ID 2, versión de Juan Pérez, pertenecerá a la sucursal de Quito. Déjenme ver, alguna cosa por aquí puse mal. Inserito empleados, apellido, empleados fecha ingreso, Valúes, Diego Loján, 2024. ¿Qué puede ser mal? Me dice que no está en la lista. Empleado, fecha ingreso. Vamos a ver. Fecha ingresa. Le he puesto. Disculpen. Aquí vamos a volver a correr. Por ejemplo, aquí ya se llenó. Si nos vamos a los empleados y vamos a datos, podemos que la llave foránea se vinculó con esto. Y si nos vamos acá, con esto, podemos ver cómo se vinculó la llave foránea. Ahora vamos a hacer otra parte, que es, vamos a hacer con el alter, vamos a modificar las tablas que ya existen.
Vamos a agregar nuevas columnas. Vamos a agregar nuevas columnas. Vamos a agregar nuevas columnas a productos con el alter table. Vamos a poner alter table de la tabla productos. Vamos a poner el comando add. Vamos a ponerle que agregue una columna llamada prod en stock con un int default que esté en 0. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, nos vamos a la tabla productos y recargamos. Podemos ver cómo el stock se puso en todos los datos con un 0 por default, pero se creó el nuevo atributo. Vamos también a poner alter table productos. Vamos a agregar un prod fecha de ingreso de formato de date. No pongamos nada para ver qué es lo que sucede si no ponemos alguna restricción. Vamos a ver que lo ejecutó. Si lo recargamos, productos, fecha, ingreso, date. Vamos a volver a ejecutar. Dice que está duplicado, pero ya acá no lo veo. Esperamos un momento, déjeme ver. Recargar. Fecha. Aquí yo no veo ninguna fecha. Aquí tampoco hay ninguna fecha. Debería estar aquí. Dice que está duplicado, pero yo no veo. Voy a poner aquí un show table. Productos. A ver si es que me sale por aquí. Show table. Show tables. No. Show describe. Describe productos. Vamos a ejecutar esto. Aquí sale que sí está. No sé por qué no me la muestra. Aquí está, como pueden ver, la fecha de ingreso. Quizás si le pongo a mostrar todo. Aquí no me sale. No sé. No tengo idea de por qué no. La verdad. Pero bueno. Como ven, aquí está puesto. Con update y nulo. Digamos el comando ahí para saber. Ahora sigamos. Vamos a aplicar algunas restricciones a esto. Para asegurarnos que, en este caso, vamos a poner que el producto del precio no puede ser menor a 0. Vamos a poner alter table de la tabla productos. Va a ser una constraint. Constraint. Vamos a ponerle SK del producto de precio. Vamos a checar. Antes que nada, vamos a checar. Check. Vamos a checar esto del precio. Debe ser mayor o igual a 0. Vamos a poner otra para ejecutar ambas. Vamos a poner que la razón social de los clientes debe ser único y no se repita. Vamos a poner clientes, add constraint, ¿qué estoy escribiendo bien? Falta la S. Constraint. Vamos a poner razón social, unique. Vamos a poner razón social. Vamos a ejecutar primero el de los productos. Y pueden ver cómo se cambió. Entonces nos vamos a productos, en este caso al precio. Recargamos y pueden ver cómo ¿dónde está el precio? Aquí. Vamos a ver, aquí. Se cambió a
Ejecutemos esta para ver clientes. Razón social única. Razón social. Tiene que tener razón social única. Vamos a poner aquí describe. Productos. Quiero verificar. Precio. Aquí está. Vamos a poner clientes a ver si la razón social se puso única. Unique, aquí está. Que va a ser una. Disculpen. Entonces, quiere decir que sí se configuró esto. Vamos a hacer otra configuración. Vamos a poner, vamos a hacer otro ejercicio para relaciones de llaves foráneas avanzadas. Vamos a relacionar la tabla venta con la tabla sucursales. Vamos a poner alter table, tabla ventas. A poner que adhiera ventas guión bajo sucursales ID, que es nuestro llave foránea. Y vamos a ejecutar. Como ven, se hizo una consulta de ventas. Vamos a ver si es que se agregó. Pueden ver aquí ventas del sucursal ID. Se puso en nulo porque no le mandé nada por default. Vamos a poner alter table de ventas. Vamos a llenar esto con algo. Vamos a poner que se ponga constraint. Constraint. Vamos a poner que sea llave foránea de ventas sucursal. Vamos a poner foreign. Y GN. GN, ahí está. Foreign key de ventas. Ventas sucursal ID. Ventas suc ID. Vamos a poner que referencia. Esto va a referenciar de la tabla sucursales, donde el suc ID sea el mismo. Vamos a ver si nos ejecuta este comando. Bueno, ejecutó. Y si nos vamos a la tabla ventas, datos, no llenó con nada. De momento. Sucursales. Por aquí pueden ver que sí se vinculó, pero vamos a poner describe ventas. Quiero revisar esto. Aquí pueden ver que sí se puso el venta sucursal ID y que sí está en, creo que, a ver aquí, en ventas. Y aquí está. Pero no se puso. ¿Qué pasó? Escuché algo, pero bueno. Podemos ver que venta sucursal ID no se puso como llave foránea. Entonces, vamos a ver si lo ejecutamos de nuevo. Tal vez el sucursal ID lo escribí mal. Vamos a ver. Sigamos donde nos habíamos quedado. Que el sucursales ID no se puso como una llave primaria, llave foránea. Vamos a ejecutar otra vez. Dice, no puedes crear llave de cruce de ventas, duplicate key, bueno, que ya está creada, pero no se puso como una llave foránea. Vamos a ver por qué pasa esto. Vamos a ver si le podemos agregar como llave foránea. Ventas CLI ID. No. Va a ser llave foránea.
Listo, ahí está puesta. Vamos a escribir vuelta a las ventas, a ver si es que nos sale. Y aquí está, que es mul. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla de inventarios. Vamos a crear una llamada de inventarios, a ver. Una nueva tabla. Y vamos a ponerle create table inventario. Vamos a poner inventario ID. Vamos a poner que sea entero, auto, increment y primary, como siempre. Hey, coma. Vamos a poner inventario, guión bajo producto ID. Va a ser entero, no va a ser no nulo. Y vamos a poner inventario, sucursal ID. Va a ser entera y no nulo. Vamos a poner inventario, guión bajo cantidad, que va a ser entero y no nulo. Y vamos a hacer las constraint, que son dos. Vamos a poner constraint. Vamos a poner que va a ser la llave foránea de inventario, producto, por ahí key. Vamos a poner que sea el inventario, prod ID, con la referencia de la tabla productos con prod ID. Vamos a poner una coma. Vamos a poner lo mismo. Esto va a ser de inventario, sucursal. Vamos a poner foreign key. Vamos a poner inventario, suc ID. Vamos a poner referencias de la tabla sucursales. Vamos a poner suc ID. Vamos a ejecutar esto. Algún sintaxis mal, que dice que tengo un error en la sintaxis, que alguna coma me comí. Aquí una llave que no está bien puesta. Otra más, vamos a ver. Aquí está bien, coma, coma, coma. Que sea punto y coma, aunque no creo que sea, pero ejecutémosle. Dice error en SQL, María de verso over syntax not null. Ah, es not null. Listo. Lo ejecutamos. A ver, is in not null. A ver. Ejecutemos error en foreign line constraint. Table curso inventario. Ah, no ejecutamos. Ah, no, estamos creando la nueva tabla de inventarios. Sí, inventarios no se creó. Inventarios. Create table inventario. Algo está mal aquí. Vemos cuál es. Foreign grain constraint. Incorrect form. Quitemos esto para que no la tome como constraint. Sigue siendo incorrecta, forma incorrecta. Sí, está bien. Vamos a ver qué está mal.
Vamos a ver qué es lo que nos da mal utilizando la IA. Dame. Vamos a ver. Vamos a ver, corregido el tiempo de in. Ya me di cuenta de cuál es, que es entero. Creo que ahí ya va a ejecutarse. Tampoco. Tengo algún otro error de sintaxis. Vamos a ver. Vamos a reemplazar esto. Aquí falta un código. Vamos a ejecutar esto. Dice Secretary Inventario Foreign Key. Eso ya está corregido. La tabla de empleados. Vamos a ver. Vamos a eliminar la tabla de empleados y la tabla vamos a eliminar la tabla de empleados, suprimir. Vamos a eliminar la tabla sucursales. Vamos a eliminar esas dos y vamos a hacer desde el inicio, crear la tabla de empleados. Vamos a crear esto, que sigue dando error por lo de que hicimos el ID. Vamos a ver. Bueno, esta es la mayoría de comandos en las cuales podemos observar el funcionamiento de esto. Y creo que quedó claro. Si logro corregir esto, levantaré la clase otra vez y podremos ver. Ya los demás ejemplos que se tenía, simplemente era insertar datos en esta y consultar los datos que estaban en esta con las IDs diferentes. Así que tampoco tenía mucha ciencia. Así que espero les haya servido la clase. Yo conmigo la clase la verán el sábado. Desde el día de mañana hasta el día viernes tendrán clase con el compañero Ángel Román, el cual les dará varios temas importantes también. Y la siguiente semana, desde el sábado, déjenme revisar las fechas. Desde el sábado 14 al miércoles 18 se harán ejemplos completos, es decir, desde la creación del modelo lógico, físico, normalización y código de SQL en 2 días y los demás días quedarán abiertos a consultas. Las salas se abrirán y podrán entrar a ver, a tener alguna consulta o alguna cosa. Y el día 20, que es el viernes, eh, serán 2 horas. Creo que lo haremos en la noche, de 8 a 10 o tal vez de 6 a 8 o de 10 a 12. Vamos a aplicar una pequeña prueba para ver los conocimientos que les dejó este club de estudio y los mismos que resuelvan este examen y los que hayan entrado a las clases y resuelto todas las encuestas que le hemos enviado se tendrán en cuenta para enviar una lista al ingeniero René
y así comprobar su asistencia y que la materia está siendo de ayuda tanto académicamente en la universidad como académicamente en el club. Entonces, pero estén atentos a eso y tomen en consideración, ya que obviamente si yo no los veo o no veo que tienen actividad, no sé quiénes serán. Entonces, quienes han asistido, quienes han comentado, quienes han llenado encuestas, tendrán en consideración para esto. Conmigo quedaría la clase hasta ahí. Nos vemos el día sábado conmigo. Bueno, gracias y hasta luego.